A nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, quiero agradecerle la presencia de las organizaciones sindicales y sociales que respaldan la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros, por participar en esta actividad, en esta caravana por el derecho y la justicia del trabajador. ¿Por qué iniciarla aquí frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros? Los responsables de la violación sistemática a los derechos de los trabajadores y a los derechos del pueblo de México son los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos son los responsables de permitir el abuso del Ejecutivo Federal. Son los responsables de permitir la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Son los responsables de negarnos nuestros derechos establecidos en la Constitución, derechos civiles y derechos políticos. ¿Cuándo fuimos notificados del desalojo de las instalaciones de Luz y Fuerza, compañeros? Entraron por la noche los militares, los marinos, vestidos de PFP, y en una campaña nacional de linchamiento en contra de los trabajadores, nos responsabilizaron de la supuesta quiebra técnica de Luz y Fuerza del Centro. El contrato colectivo de trabajo del SME lo utilizaron para justificar la supuesta quiebra técnica. Violaron nuestros derechos económicos y sociales al negarnos nuestro empleo digno, nuestra vida digna, nuestra seguridad social. ¿Quiénes son los responsables de varios compañeros que han fallecido a lo largo de más de 3 años, 6 meses? ¿Quiénes son los responsables del deterioro a la vida, a la salud, a la vivienda, a las condiciones de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas? Los responsables son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camaradas. Han desviado el poder constitucional que les confiere nuestra nación, que son para equilibrar los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Ellos son los responsables de garantizar los derechos individuales y colectivos de todos los mexicanos. Y en ese desvío de poder, los ministros de la Corte han definido cómo van a actuar durante los próximos 6 años. Van a marcar en la historia de este país como una Suprema Corte de Justicia que es una vergüenza para México y una vergüenza internacional. Hace poco vimos, para vergüenza de los mexicanos y del mundo, cómo esta Corte resuelve con un amparo liso y llano dejar en libertad a una ciudadana francesa, Florence Cassés. ¡Secuestradora! ¡Asesina! La ministra Olga Sánchez Cordero, ministra ponente, que le han hecho muchos reconocimientos nacionales e internacionales por defender los derechos humanos, dijo: es que a la ciudadana francesa le violaron sus derechos establecidos en el debido proceso. Dice, nunca le notificaron a la embajada francesa de que se iba a actuar contra una ciudadana de ese país. Dice, primero salió en la televisión su detención y después abrieron su proceso, y eso es una violación flagrante a sus garantías. Por eso la dejamos en libertad. Ya estaba sentenciada a 60 años de cárcel. Liso y llano el amparo,
preparando el escenario del Instituto Nacional de Migración para que tomara un avión y regresara a su país, y la recibieron con alfombra roja. Y el caso del ESME, que primero los noticieros dieron cuenta en el país de la toma armada y militar, violando el debido proceso a los trabajadores. Nunca fuimos notificados, ni escuchados, ni llevados a un tribunal para defendernos. La Corte le dio largas al asunto. Imagínense, esta Corte resolvió la constitucionalidad del decreto hasta julio del 2011, cuando la toma armada y militar fue en octubre del 2009. ¿Cuánto tiempo pasó para que los trabajadores fueran de manera desesperada a renunciar a su derecho legítimo al trabajo? Pero la Corte, en su contradicción de aquella sentencia que por unanimidad la hicieron, dijeron que el decreto era constitucional, pero dijeron que los derechos de los trabajadores quedaban salvaguardados, que ellos no opinaban sobre el tema del patrón sustituto, que eso los hiciéramos valer en la instancia correspondiente. Dijeron que ese decreto no era privativo de derechos laborales de los trabajadores. Y fuimos entonces a acudir a la instancia correspondiente. Le ganamos al Estado con el amparo que concede la justicia federal por haberse violado nuestras garantías establecidas en el artículo 14 y 16. El tribunal por unanimidad sentencia a CFE reinstalar a los trabajadores, hacerse responsable de las obligaciones obrero-patronales. Y esa es la otra parte que quedará para la historia de este país, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es vergonzoso que este poder de la nación, que está para garantizar los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo de México, en una sentencia antidemocrática, dictatorial y autoritaria, haya obedecido los principios o los mandatos del presidente de la República para revocar el amparo. Increíble que estos que están para garantizar se cumpla con la Constitución y las leyes digan que se revoca el amparo a los trabajadores y nos condenen únicamente a ir a cobrar nuestra liquidación, violando la ley de amparo, violando los tratados internacionales de los cuales México es parte. Por eso, compañeros, preguntarles a ustedes, dejar que eso quede ya como un asunto juzgado en nuestro país. Dejarlo así es acabar con la democracia de México, es regresar al autoritarismo, es regresar a más de 100 años en la historia de la lucha de los trabajadores. Es vergonzoso el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han cerrado las puertas de este país a la justicia para los trabajadores. Desde la reforma laboral se han interpuesto más de 3 millones de amparos, porque esa reforma es regresiva. Buscan acabar con los contratos colectivos de trabajo, con la estabilidad en el empleo, con el empleo digno, con el derecho de huelga, con la seguridad social. ¿Y quién lo ha permitido? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más de 3 millones de amparos contra esa reforma laboral, y todavía los ministros le están dando largas para que los patrones sigan despidiendo a trabajadores. Ayer lo decíamos en la asamblea, los patrones con esa reforma han despedido a 3.5 millones de trabajadores que tenían un empleo formal.
y han recontratado, como lo dice esta reforma, contratos a prueba por un mes, te despiden cuando quieren, sin seguridad social. Más de 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos. ¿Quiénes son los responsables, camarada? Los ministros de la Suprema Corte. A ellos los responsabilizamos de todo el deterioro, la muerte de nuestros compañeros jubilados, la muerte de compañeros trabajadores, la desintegración de muchos hogares, la desnutrición de muchos trabajadores, el que muchos trabajadores no hayan mandado ya a sus hijos a la escuela, a que muchos trabajadores han perdido su vivienda o sus pertenencias. Los responsables son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camarada. Los que chingan la nación, esos son los que chingan la nación, esos son los que chingan la nación. Llevaremos nuestra queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se observe en el terreno internacional cómo estamos viviendo los trabajadores de este país. Un Estado autoritario y fascista, clásico en los países donde hay dictaduras. Por eso no podemos dejarlo así. Hay que llevarlo al terreno internacional. Y en la demanda está en primer orden el responsable del acto autoritario que fue Felipe Calderón Hinojosa. Él es el principal demandado en esta queja. También serán demandados los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán demandados todos aquellos que tomaron la decisión de utilizar al Ejército, a la Marina, a la PFP para despojarnos de nuestra fuente de trabajo. Serán demandados Javier Lozano Alarcón. Esos funcionarios fascistas que hoy se escudan en una curul para no responsabilizarse de todos los atropellos que han cometido a los trabajadores y al pueblo de México. Por eso será importante visibilizar esta caravana por el derecho y la justicia del trabajador en todo el territorio nacional. Explicaremos en cada ciudad lo que está pasando en el país, pidiéndole a la sociedad la solidaridad con el movimiento obrero organizado, explicando cuáles serán las consecuencias de la reforma educativa, cuáles han sido las consecuencias de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuáles han sido las consecuencias de la reforma laboral y cuáles van a ser las consecuencias de la reforma energética y la reforma fiscal, para pedirle al pueblo de México que este 1 de mayo todos salgamos a tomar las plazas públicas para hacer un gran frente que permita restablecer la democracia en este país, que garantice nuestros derechos, que nos regrese al trabajo, pero sobre todo que cambiemos la correlación de fuerzas. Si no somos capaces de crear un frente nacional que reivindique y que recupere los derechos establecidos en la Constitución, ellos van a continuar pisoteando la Constitución política, las leyes y nuestras garantías individuales. También responsabilizamos al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a la Marina, al Ejército y a la PFP de nuestra seguridad en todo el trayecto, desde el Distrito Federal hasta la frontera en Tamaulipas, camaradas. Ya lo hicimos por escrito, ya les mandamos un oficio a todas las autoridades federales, estatales y municipales. Ellos son responsables de nuestra seguridad en todo el trayecto. Nuestra caravana es civil,
es pacífica, es en el marco del derecho constitucional que nos asiste.